Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, ya saben que pues ya lleva 2 semanas que incorporaron el último cambio de balances y bueno, ya hemos hablado bastante al respecto, pero aún así nos falta probar su contenido. Como habrán visto por el título o la miniatura, hoy probaremos al nuevo Anomaly, chicos. Ya saben que lo tocaron en este cambio de balances y obviamente lo tocaron poquito, pero ese poquito lo hizo mejorar un montón, chicos. Ahí como ven, pues ya lo jugaremos en mi cuenta principal, que lo he platinado y maxeado. ¿Qué le han hecho, chicos? Pues le mejoraron la velocidad de 7.69 a 8.33 y le subieron unos 15 puntos de daño. Dirán, Manu, eso en realidad fue poco. Pues chicos, el cambio en la velocidad es totalmente importante en el juego, por lo cual ahora el Anomaly sin problemas puede doblegar herederos, lo cual no hacía, así que puede servir para llegar a enfrentar herederos. Ya puede doblegar sin problemas a los Urgans, le gana en velocidad a una madre de dragones y bueno, también le gana a Gloober. O sea, lo de esa mejora en velocidad fue súper importante, aunque bueno, ya de por sí él le ganaba a Gloober, pero ahora estaría muy tremendo. Así que quiero probarlo obviamente en Evo Alto. Cualquier cosa en los comentarios, chicos, o si apoyan mucho este video con su poderoso like, probaremos el Anomaly en mi cuenta secundaria, que es una cuenta Evo intermedio, y es donde el Anomaly pues debería de resaltar mucho más. Así que vamos a armarlo, chicos, claro que sí. Le voy a colocar pues un orbe de velocidad level 4, que 9.9, locura de velocidad. Obviamente un orbe de ataque tengo que colocarle sí o sí. Ok, y ok, aquí la duda y es donde falta testear al mutante. Se le puede poner full daño sin problemas, sin problemitas, pero también puede, depende de cómo haya la cosa contra herederos, otros mutantes, pues este puede cambiar por un orbe de vida o puede cambiar por un orbe de escudo, ya que el mutante tiene 36% de escudo. No es mucho, pero si lo aumentamos estaría genial, así que vamos a probarlo principalmente con full daño. Vamos a probarlos principalmente con full daño. Disculpen que fueran level 4. Los level 5 los tengo guardados para otros. Pero si hay alguna duda. Ok. Les recuerdo que el daño real del mutante no es este el que ven de esos 500... Para ver cuánto, como 540. No, el daño real del mutante es de aproximadamente 950 puntos. Claro, ahora con el aumento de 15 puntos de daño, pues debe estar ya pegando pues los 960 sin problemas. Así que para que sepan el daño real del mutante. Pega menos que un Gloober, pega un poquito más que Proyecto 3v3 o pega lo mismo que Proyecto 3v3. No recuerdo, pero ese es el aproximado. Así que vamos a probarlo obviamente en el PvP, chicos. Disculpen la tan larga introducción, sino que el mutante en realidad el cambio fue potente. Y ok, primer rival que ok, no me gusta mucho porque parece que tiene Spin. Heredero, Spin Heredero Aratomis, creo. Bueno, de hecho, si tiene esa defensa, viene muy bien, porque el Anomaly se puede tanquear un golpe del compa Spin Fury sin problemas. Mientras no le salga un crítico, mejor ni lo invoco. Me llevaré una llama Sensei. Y me llevaré el Epidotech. Creo que el Epidotech lo veo muy bonito. Voy a tomar al Anomaly como el mutante con el rol de la velocidad. El Epidotech es rápido, pero el Epidotech no doblega heredero. No doblega herederos. Si no, el Epidotech fuera el mejor mutante del juego. Así que aquí como ven, Anomaly es el primero a atacar. Claro, 9,9 de velocidad. Me vuelvo demente. Ok, un individual por acá. 124.000 full daño. Es algo. No les voy a decir que es el mejor daño de la vida, pero es algo. Así que le pido tech por acá. Y Llama Sensei ya fortalecido, debería de fulminar. ¡Guau! Y le sale crítico contra el heredero. O sea, más perfecto no pudo haber salido de este combate, porque ahora el Anomaly. Otro turnito. Perfecto. Y le pido tech, pues sí doblega a este heredero porque tiene absorción. Si fuera al contrario, el único en doblegar sería Anomaly. Así que, ¡guau! Combatazo.
Combatazo para probar bien el Anomaly. Espero no reemplace mi Lepidotech, que ojo, tal vez en realidad sí lo puede hacer. Y llegamos a la liga de élite porque nos ganamos 100 puntos en el primer combate. Y ok, me vuelve a salir el rival. Podemos probar lo mismo. O incluso podemos probar con otras cositas. Nada, lo que pasa es que vieron que es el caso perfecto. Pero podemos sacar el Anomaly y llegar a meter incluso... Aunque no vi el orbe de velocidad del amigo. No he visto el orbe de velocidad del amigo. Así que ¿dónde está el Anomaly? El de Forta. Para que vean el ejemplo de lo de doblegar. Así que así aprovechamos y lo subimos de nivel. Mismo rival, pues misma estrategia. Claro que sí. Aunque ahora se nos complica un poco. Bueno, no se complica, sino que no ataca primero el Lepidotech. Lo olvidé. Que el Aratomis. Pinche Aratomis, bro. El bufeo de la velocidad, madre mía. O sea, ya el Lepidotech de Forta ya no sirve totalmente. O sea, ya no sirve. Ya el Lepidotech de Forta... Guau, ese buff al Aratomis sin sentido. Pero bueno, ya estamos hablando desde el Anomaly, que aquí, como les he dicho, doblega turnos. Como les he dicho, falta testearlo contra herederos, a ver si sirve colocarle un orbe de vida, sirve colocarle... Madre mía, lo que se ha curado el heredero, bro. ¡Se curó todo! ¡Hola! Se ha curado todo. Se ha curado todo, bro. Y bueno, volvemos a doblegar turnos sin problemas. Me estoy rapando por lo que se ha curado el heredero. Y ok, hago el tonto porque he estado haciendo múltiple todo este tiempo, pero ok, individual. Me está gustando el Anomaly en realidad. Como les digo, ese tema de mejora en la velocidad se nota completamente. Obviamente sí te digo que es un mutante que a lo mejor ya estamos acostumbrados a que le faltaría un toque de daño. Pero les recuerdo que tiene una vida aceptable y tiene un escudo aceptable. Así que está equilibradito. O sea, ya se puede volver meta sin problemas. Así que eso es lo que vamos a probar el día de hoy. Anomaly, ok. Combate donde hay doble mítico, doble sable o puede ser alteraciones. Yo creo que tiene la típica variada de Aratomis, doble sable y doble mítico. Bueno, no, si no, bueno, puede ser también. No, perdón, sable mítico, sable mítico. Ok, creo que ya sé que tiene la típica cochineta. Así que Anomaly y Lepidotech, pues yo creo que es un muy buen combazo. Y la llama Sensei, pero es que ya tengo mutantes para counterear ese combito famoso. Pero cuidado si me saca archivista, cuidado si me saca archivista. Ok, es Gloober. Miren, le ganamos en velocidad. Lo malo es que Lepidotech y Gloober no se los llevan. O sea, uno de ellos no one-shotea, así que nos va a tocar gastar 2 turnos. Ok, 100.000 de daño. Y Lepidotech, pack, 105. Wow, bro, en verdad se nota que Lepidotech pega mucho más. Bueno, es que Lepidotech el daño es de casi 1400. Anomaly es de 960. Obviamente iba a tener esa diferencia de daño. Y ok, ¿cuál es el más peligroso de los dos? Pues el de full daño. Y bueno, aquí van a ver que el Anomaly se aguanta muy bien un múltiple por el escudito. Ya 2 es muy difícil. Bueno, es muy difícil que un mutante ya se saque 2 turnos. O sea, que aguante doble múltiple de Aratomis. Pero aún así... Ah, por cierto, he peleado, ¿cómo se llama? Ay, perdón. Un dato que me acordé, pero... Ignoren lo que acabo de pensar. Era una forma diferente de atacar. Pero ya estaba resuelto el combate. Así que ganamos. Nos volvemos a llevar 100 puntos. Let's go. Y, guau, chicos, me está encantando el Anomaly. ¿Ustedes qué opinan? O sea, claro, el mismo rol que puede hacer el Lepidotech lo puede hacer el Anomaly, pero es que sí noto que el Anomaly cuando se echa el escudo pues le da un plus a aguantar mucho más. En cambio el Lepidotech ya saben que la habilidad lo hace algo inútil. Y ok, este rival heredero, pesadilla, doble mítico. Ok, aquí sí no es un combate muy conveniente que digamos para Anomaly, pero si te indica heredero, me llevo para heredero. A lo mejor para tanquear pesadilla. Vamos a tanqueando la pesadilla. Aunque la pesadilla va a ser múltiple. Bueno, individual, prefiere... es que quita 70.000. Bueno, ahora le entiendo por qué quiere quitar todo eso. Y ok, cuidado, el combate se puede complicar. Individual aquí por lo menos para un escudito. Lo malo es que no nos va a aguantar el Anomaly, creo. Debería de aguantar el múltiple, si no está full daño el archivista. Perfecto.
Ok. Nos llevamos a la pesadilla. Aunque no es nuestro principal problema. Ok, el heredero. Uf. El heredero, si lo fortalecemos... Ok, voy a atacar el archivista. Para que el archivista caiga en el siguiente turno. Lo malo es que el Anomaly sí, obviamente, ya estaba muy tocadísimo. Era imposible que aguantara ese turno. Nos llevamos por aquí, más que todo para curarnos. ¡Buah! 210.000. Y bueno, esto ya debería ser victoria, ¿no? ¿Por qué? Nos tanqueamos todos sin problemas. Una etiqueta desperdiciada, pero... Es que el combo del rival era súper extraño. Bueno, no era extraño, sino es un buen combo, pero sin la pesadilla viviente. Buena victoria, en realidad vieron lo del Anomaly. Se tanqueó los golpes de la pesadilla, se llevó la pesadilla. Nos dio 2 turnos valiosos para ir pensando. Locura total. Me está encantando el Anomaly. De hecho, fue un mutante que me enamoró a mí en mi cuenta secundaria. Y ahora que me sirva en mi cuenta principal, imagínense en evos intermediarios o bajos. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like. Si este video supera los 400 likes, pues probaremos el Anomaly en mi cuenta secundaria, ya que el de mi cuenta secundaria tiene fortalecimiento. A ver cuál es la mejor. Pero sin lugar a dudas, la de velocidad va a ser la mejor de todas, por el tema de que pues contra heredero, Urgan con velocidad, pues le va a doblegar sin lugar a dudas y ganarle a la madre de dragones, que también se ve por allí. Así que tampoco chicos, no olviden suscribirse y sin más nada que decir, vamos rápido a los saludos. Le mandamos un enorme saludo al primero de los comentarios de un video anterior y es para el grande de Miguel Encinas. Mega saludazo para el poderoso miembro del canal San Nova. Saluditos para ti, Marcos Renner. Uno más para el crack de Daniel Chávez, poderoso miembro del canal, por supuesto. Para ti, amigo Frankie Cabún, nuevo miembrecito, bueno, de este mes, porque ya lleva 2. Para ti también, Matías Cabrera, la máquina. El crack de Celeber, bienvenido amigo. Y por último, pero no el menos importante, mega super poderoso saludo para Chacanillo, el Cicrilino. Así que en verdad amigos, no olviden dejar este poderoso like, principalmente espero que se hayan entretenido. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini.